Buenas noches, vayan prendiendo por favor sus cámaras. Que nos toca revisar va a ser el siguiente tema que nos toca quemaduras. Es un tema bastante sencillo y desafiante al mismo tiempo. Si nosotros nos basamos en la historia, la quemadura seguramente ha acompañado al ser humano toda la vida, desde que hemos inventado el fuego. Pero recién en 1797, el Locker escribió un ensayo sobre las quemaduras sobre los trabajadores en las minas. Dentro de la misma historia, en 1915, Barte popularizó el uso de la parafina para el tratamiento de las quemaduras. 1925, la utilización del ácido tánico. 1940 mejora la perspectiva de los de quemados porque aparece el uso de los antibióticos tópicos. 1964 aparece la nitrato de plata y sulfadiazina argéntica. La quemadura es una lesión térmica que involucra el calentamiento de los tejidos sobre un nivel que provoca daño irreversible de estos. ¿Cuánto de temperatura necesitas? Basta unos 40 grados por encima para causar una quemadura. Pero ustedes me dirán, pues yo en mi ciudad hace 42 grados de temperatura. Tienen que ver que la lesión a 40 grados es parte, es decir, un inicio de lesión. No es que se muere inmediatamente la célula, pero ya desde los 40 grados empieza a lesionarse las células. ¿Por qué se lesiona tan fácilmente la piel? Porque la piel es termofílica e hidrofílica, es decir, que se calienta muy rápidamente la piel y se enfría muy lentamente. Es por esta razón que es muy difícil el tratamiento de una quemadura. La piel es el órgano más extenso del cuerpo y representa el 15% del peso corporal. Es una estructura bilaminar, es formada por epidermis y dermis. La epidermis es la única parte de la piel que muestra una regeneración verdadera. Eso quiere decir que no dejará cicatriz. Además de esto, se evidencian los estratos córneo, lúcido, granuloso, espinoso y germinativo, de afuera hacia adentro. La piel es un órgano que tiene funciones. Primero, nos protege de la temperatura, nos aísla del medio ambiente y percibe sensaciones de frío, dolor, calor, ardor y presión. Las quemaduras pueden clasificarse en quemaduras térmicas, quemaduras químicas, quemaduras eléctricas, quemaduras por radiación y nos faltaría un tipo de quemadura que son las quemaduras biológicas. Entonces, las quemaduras térmicas son las más comunes y conocidas. Son secundarias a exposición a llamas, a líquidos calientes, a vapores, gases calientes, exposición al sol por contacto con cuerpos incandescentes, irradiación, inhalación. Es decir, son las más comunes. Es fácil diferenciar una quemadura. Por ejemplo, el antecedente: he estado expuesto en un vuelque con quemadura del auto, ha estado hurgando con corriente eléctrica, ha estado escalando una montaña, ha estado hurgando en el laboratorio con ácidos. Entonces es fácil identificar con el antecedente la causa de la quemadura. Quemadura térmica, quemadura eléctrica, quemadura por frío y quemadura por químico. Una vez que nosotros identificamos la quemadura, debemos clasificar la quemadura de acuerdo a su extensión y a su profundidad. La extensión será
En relación a la tabla de Lund-Brouwer. Esta tabla de Lund-Brouwer nos habla de la regla de los 9 o de los múltiplos de los 9. Por ejemplo, tiene 9, 9, 18. Pero es mejor esta imagen donde se ve la parte anterior y posterior. Entonces, la parte anterior, 4.5, 4.5. 18, 18. 9, 9. Entonces es la regla de los 9. Si se quema el tórax, la parte anterior y el abdomen, es el 18% de superficie corporal quemada. Eso se refiere cuando hablan del porcentaje de superficie corporal quemada. Pero a veces las quemaduras no son de todo un miembro, sino que son irregulares. Entonces, para eso nos sirve la palma del mismo paciente. La palma de nuestro paciente corresponde al 1%. Entonces, con la palma puedes medir 1, 2, 3, 4, entonces 5% quemado de superficie corporal cuando uno ocupa toda una extremidad o todo un segmento. Otra cosa que nos interesa después de la extensión es la profundidad. Existen quemaduras de primer grado, segundo grado, tercer grado o inclusive algunos libros consideran cuarto grado, de acuerdo a cuánto de profundidad se extiende la quemadura. La quemadura de primer grado solamente se extiende hasta la epidermis. Segundo grado hasta la dermis reticular. Segundo grado superficial, dermis papilar. Tercer grado ya atraviesa todas las capas de la piel y afecta músculo y tejido graso. Cuarto grado es la carbonización del tejido. ¿Cómo se ve una quemadura de primer grado? Primero es secundario a la exposición de sol, lo más común. Entonces es una exposición al sol. No produce secuelas histológicas permanentes. Su signo cardinal es el eritema. Su síntoma cardinal es el dolor. Estas quemaduras mejoran espontáneamente en 7 a 10 días. No es preocupante porque si ustedes ven hasta están contentos cuando se queman, ¿no? Porque saben que no va a quedar ninguna secuela. Es cuando vienen a Bolivia e intentan broncearse con el sol de Bolivia. Ya han debido experimentar. Ese sol no broncea, solo quema. Quemadura de segundo grado. Afecta la epidermis y la capa más superficial de la dermis. La ampolla es el signo más influyente del diagnóstico. Es doloroso al aire y cura espontáneamente en 15 a 21 días. Pero es muy extenso el analizar la quemadura de segundo grado. Por eso dividimos quemadura de segundo grado superficial y quemadura de segundo grado profundo. La quemadura de segundo grado superficial afecta a la epidermis y un tercio superior de la dermis. Produce flictemas, ampollas, edema subcutáneo importante. Hay heridas húmeda y exudativa. Es muy dolorosa al tacto. Cura en 4 a 6 semanas y puede dejar secuelas mínimas. La quemadura de segundo grado profunda afecta a la epidermis y buena parte de la dermis, pero no presenta ampollas, puede no presentar ampollas. La piel roja con áreas blanquecinas, dolor a la presión, insensibilidad al tacto. Cura entre 14 y 35 días. El tratamiento es quirúrgico con injerto cutáneo. Si la quemadura de segundo grado profunda se infecta, se trata como la de tercer grado. Pero yo no siempre puedo ver histológicamente si va hasta la dermis reticular o hasta la dermis papilar. ¿Cómo diferencio una segundo grado superficial de uno profundo? La segundo grado superficial es una quemadura bonita, ¿ven? Está bonito. A pesar de que es muy grande, está bonito. No les preocupe esa quemadura, ¿no? Parece superficial. La quemadura de segundo grado profundo es preocupante. Ya no es bonito. Te preocupa. Ya no es, o pueden decir bonito, no. Segundo grado profundo. Segundo grado profundo. Ahí ya es preocupante. Segundo grado superficial puede ser profundo, tal vez. Es por eso que a veces van a ver en los diagnósticos, dicen tipo AB, entre superficial y profundo.
Entonces, no se hagan problema, pueden poner tipo AB. Si nosotros vemos esta quemadura, a pesar de que es grande en una niña, no es preocupante. La niña está tranquila, no ha llorado. Es una quemadura de segundo grado superficial. La quemadura de tercer grado es indolora, blanquecino o marrón oscuro. Hay resequedad en la piel, los vasos trombosados. Esta siempre requiere cirugía, debridación e injerto, a veces inclusive la amputación. Es secundario a exposición a llamas directa. Tiene que haber una exposición a llamas directa. La quemadura de cuarto grado, carbonización del tejido. Aquí ya no hay nada, aquí es amputación directa. Diferencia la quemadura de tercer grado, si ustedes observan, hay zonas que se pueden recuperar y hay zonas que hay que resecar. Una vez que mejora la quemadura de tercer grado, queda así y tiene que ponerse injerto cutáneo para recuperar. A veces cuando la quemadura es en una extremidad se tiene que hacer fasciotomía, es decir, cortamos la fascia. ¿Por qué? Porque se dematiza tanto que no llegaría sangre aquí y se moriría. Entonces agarramos y cortamos las fascias para que la sangre llegue a distal. Hay quemaduras de tercer grado que son profundas. Miren, piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculo, parte profunda del músculo. Sigue siendo tercer grado. No olviden que el cuarto grado es carbonización del tejido. Pueden ser tercer grado grandes, es decir, sigue siendo tercer grado a pesar de que este ocupe casi el 95% de superficie corporal quemada. Es decir, diferente extensión a profundidad. Cuando no tratas bien la quemadura con debridación, queda así. ¿Ven esta piel arrugada? Eso es porque han tratado mal. Cuando una quemadura, no importando dónde sea, miren, lo debridas bien y le haces tratamiento, la secuela no tiene que ser arrugada. Ese es un buen tratamiento de una herida. Existen factores de mal pronóstico de las heridas. Van a depender de la profundidad y la extensión. Pacientes en edades extremas, muy jóvenes, muy ancianos. Zonas que afecten cara, manos, pies, genitales. Quemaduras circunferenciales. Quemaduras eléctricas. Alteraciones respiratorias por quemadura por inhalación. Alteraciones cardiovasculares, coma, patologías previas asociadas, enfermedades renales. Pero ¿cuáles de los pacientes debemos hospitalizar? Primer grado, nunca hospitalizamos. Las quemaduras de segundo grado, del 10%, se hospitalizan. Quemaduras de tercer grado, del 5%, se hospitalizan. Quemaduras de áreas especiales, se hospitalizan. ¿Cuáles son las áreas especiales? Las áreas especiales son caras, mano, pies, genitales, pliegues interglúteo, axila, cuello, codo, hueco popliteo. Quemaduras por electricidad, por inhalación, se interna. Sospecha de maltrato. Pacientes con quemaduras y antecedentes médicos. Si miren, si está quemado y es amputado, mejor le llevaremos al hospital. ¿Para qué vas a estar debatiendo si tiene o no que internarse? Quemaduras por aspiración se hospitalizan. Cuando están encerrados en un área que se incendia y empieza a respirar el paciente, se quema. Se quema la mucosa respiratoria y causa signos como tos, estridor, ronquera, fiebre, hipoxia, cianosis. Las quemaduras no son ensalada. No se tiene que poner nada encima de una quemadura. No puedes poner vinagre, café, orina, no, nada. Una quemadura, si tú le pones cualquiera de estas cosas, lo único que vas a ocasionar es pigmentación de la quemadura. Tratamientos de la quemadura.
Vamos a quedar en tratamientos de la quemadura. Ya les he dicho, yo no tengo mucho apuro porque nos falta todavía algunos días para terminar la materia. Estamos más bien adelantados. Así que no sé si tienen alguna pregunta o duda hasta acá. Dime. Doutor, eu. Sí. Que grau de queimadura é que vai atingir os nervos já? Ya no siento. Perdón, chicas, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vamos a continuar con lo que es el tratamiento. Toca continuar viendo la segunda parte de lo que es quemaduras. Dentro del tratamiento de las quemaduras va a depender de la extensión y obviamente de la profundidad de la quemadura. El tratamiento de la quemadura está sujeto a tres pilares principales. A uno, restitución de líquidos. Dos, soporte nutricional. Y tres, la intervención quirúrgica para que el paciente mejore. En el manejo inicial del paciente quemado, hacemos un examen físico completo. Aseguramos la vía aérea, más si sospechamos una quemadura por inhalación. Descartamos trauma asociado. A veces los quemados están asociados con alguna fractura. Calculamos el porcentaje de superficie corporal quemada y pesamos y medimos al paciente. Mientras más grave sea la quemadura, más importante es tomar el peso del paciente. El paciente con quemadura, siempre que se pueda, debe ser manejado con un catéter venoso central. El catéter venoso central ya hemos visto que nos permite administrar gran cantidad de volumen líquido dentro del paciente directamente a la aurícula derecha. Segundo, colocamos una sonda vesical o una sonda Foley. Esta nos permite monitorizar cuánto de orina tiene cada hora. Se calcula una diuresis horaria por lo menos de 1 ml kilogramo hora. En adultos puede ser mantener la diuresis horaria en 50 cc hora sin quemados. Si es una quemadura eléctrica, mantener de 80 a 100 cc de orina a la hora. Y si es en niños, 2 cc kilogramo hora o 3 a 5 cc kilogramo hora si es una quemadura eléctrica. El paciente quemado se le debe poner una sonda nasogástrica para iniciar una dieta temprana. Esto se hace más necesario cuando hay una quemadura del 15 a 20% de la superficie corporal quemada. El manejo de utilizar una sonda nasogástrica en un paciente quemado nos permite iniciar una alimentación enteral temprana, evitar una translocación bacteriana, evitar sangrado del tubo digestivo superior, tomar una o dos venas periféricas y evitar venas periféricas del miembro inferior. Los exámenes que se hacen a los pacientes quemados son hemograma, ionograma, química sanguínea, pruebas de coagulación, grupo y factor, proteinemia, gasometría, general de orina e inclusive cultivo de piel. Se debe usar analgésicos y anestésicos para el paciente.
pero estos deben ser administrados endovenosamente. No se administran intramuscularmente. Todo paciente que tiene una quemadura mayor al 15% requiere una reanimación de líquidos endovenosos. Se utiliza normalmente la solución salina normal o el Ringer lactato o la solución Harman. ¿Cómo se sabe cuánto líquido dar? Si nosotros tenemos catéter venoso central, mantenemos una presión venosa central por arriba de 15 cc, 15 centímetros de hasta 15 centímetros de agua. Por debajo de 5, quiere decir déficit. Entonces mantenemos entre 5 y 15 centímetros de agua a la presión venosa central. Si el paciente no tiene catéter venoso central, se utiliza la fórmula de Parkland. La fórmula de Parkland nos permite calcular cuánto líquido va a recibir el paciente. Y es muy sencillo. 4 ml por el kilogramo, 70, digamos, nuestro paciente. Por cuánto de superficie corporal está quemada, digamos el 20%, igual. Entonces se multiplica 4 por 70 por 20 y nos da igual 5.600. 5.600. La mitad de esto, es decir, 2.300, se administra en las primeras 8 horas de la quemadura. Y la otra mitad, que son los otros 2.300 que hemos calculado, se administra en las otras 16 horas. Es decir, ahí están las 24 horas. Muy fácil la fórmula de Parkland. Tienen que recordarse 4 ml por 70 por 20. ¿Es la única fórmula que existe? No, existen otras fórmulas. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula de Parkland-Baxter, que utiliza 12 ml por kilo por superficie corporal más 2.000 cc de solución cristaloide. Hay otras fórmulas también, como ser la de Evans, la de Brock y Brock modificada. Pero estas fórmulas normalmente necesitan coloides como albúmina o solución glucosada. En algunas instituciones no hay albúmina y además es mucho más sencillo aprender una fórmula de Harman, donde dices 4 ml por peso por superficie corporal quemada. Es mucho más simple aprender la fórmula de Parkland. A las segundas 24 horas, en lo que es fórmula de Parkland, que está acá, se da de 20 a 60% del volumen plasmático calculado. Es decir, lo necesario para mantener un volumen urinario de 1 ml kilogramo hora. Debemos controlar en un paciente quemado, primero, muy importante, la diuresis horaria, 1 ml kilogramo hora. Segundo, el pulso. Tercero, presión arterial, estado de conciencia, llenado capilar y la temperatura. ¿Qué hacemos en el tratamiento local? Va a depender de qué grado de temperatura sea. Si es de primer grado, lo único que tenemos que hacer es refrigerar con compresas húmedas y utilizar una crema hidratante. Tomar líquidos abundantes y si es necesario algún analgésico. No necesita más el primer grado, ningún otro tipo de tratamiento. La quemadura de segundo grado, también enfriamos la zona, pero ya limpiamos la zona con antisépticos. Retiramos los cuerpos extraños y evacuamos las ampollas que tienen células desvitalizadas y se cubre la herida. Tercer grado, perdón, en el segundo grado se cubren las heridas sobre sulfadiacina argéntica. O puede ser sulfadiacina de plata, que es lo mismo. Se hace analgesia según el dolor y se hace una profilaxis antitetánica. En el tercer grado ya se debe hacer un desvidramiento quirúrgico, es decir, retiro del tejido necrótico. Cubrir con gasas y curar diariamente.
A este quemado de tercer grado se da profilaxis antitetánica, analgésicas. mm, Se tiene que dar analgesia, aunque se dice que la segundo grado no duele, pero hay quemaduras que coexisten con quemaduras de segundo grado, así que duele. Se cubre con sulfadiazina argéntica y se espera que cicatrice. Una vez que cicatriza la quemadura, se procede al colgajo, es decir, al trasplante de tejido. Entonces se agarra pedazos de piel del propio paciente y se lo va poniendo. La técnica de curación expuesta es colocar al paciente sobre sábanas estériles, lo lavamos con yodo povidoma, eliminamos los frictemas y restos epidérmicos, secamos con gas estéril y cambiamos las sábanas, aplicación de sulfadiazina y mantenemos un ambiente a 33 grados. Curación 2 veces al día. Eh, En técnica oclusiva, colocamos al paciente en sábanas estériles, lavamos con povidona yodado, eliminamos frictemas, secamos con gases estéril, aplicamos apósitos con sulfadiazina y nitrofurazona, utilizamos apósitos algodonosos y vendaje común elástico de un espesor no menor a 5 centímetros y en este caso se puede curar de 3 a 4 días. En relación a las quemaduras, existen diferentes tipos de manejo. El ABC del manejo, ya sea con la fórmula de Parkland o la fórmula de Galveston. Pero es importante recordar que debemos dar un buen analgésico, fentanil, un buen protector gástrico, ya sea ranitidina, sucralfato u omeprazol, antibióticos tipo penicilina, cefalosporinas, y después iniciar el tratamiento específico y empezar la vía oral. Se utiliza antibióticos de tópicos. Puede ser la sulfadiazina de plata o el nitrato de plata, cuando las quemaduras no tienen escara. Pero cuando tienen escara las quemaduras, se usa que es el acetato de mafenide, que puede atravesar las escaras. Lo malo es que da acidosis metabólica y su aplicación es dolorosa. La gentamicina no se utiliza en quemaduras porque promueve resistencia. Las quemaduras por inhalación de aire es secundario a una inflamación de la vía aérea pulmonar. Clínicamente, un paciente con quemadura va a tener la boca, miren, como con hollín, las fosas nasales lo mismo, va a tener ronquera, roncus, estridor, esputo e hipoxia. Entonces, a este tenemos que auscultarlo y prevenir. Prevenir, hay que intubarlo para que no se dematice la tráquea y después no pueda respirar nuestro paciente. Las quemaduras eléctricas. Las quemaduras por flash eléctrico es que no existe un paso de corriente a través del organismo. Son exposiciones cortas, lesiones superficiales. Afecta superficialmente al cuerpo, en caras, manos, córnea. Las quemaduras eléctricas ya pasa la quemadura por el cuerpo, produce lesiones profundas. El porcentaje de quemadura por electricidad no traduce la gravedad del daño que ha ocasionado la quemadura eléctrica, porque la quemadura eléctrica puede lesionar músculos, tendones, vasos, nervios, corazón, incluso puede haber fracturas por quemaduras eléctricas. Entonces se llama el signo del iceberg, por si acaso en las quemaduras eléctricas. ¿Qué quiere decir el signo del iceberg? Que no importa cuán pequeña sea la quemadura en porcentaje, no se sabe qué tipo de lesión ha ocasionado dentro del organismo. El tipo de corriente es muy diferente. Por ejemplo, la corriente domiciliaria tiene bajo voltaje, lesiona menos, mientras la corriente industrial tiene alto voltaje y obviamente lesiona mucho más. Hay que valorar la resistencia, el nivel de protección de la víctima, trayectoria en las quemaduras. Y otra vez les recuerdo, no importa qué tamaño sea la quemadura eléctrica,
no traduce la gravedad de la herida por quemadura eléctrica. Eso se llama el signo del iceberg. Las quemaduras eléctricas pueden ocasionar paro cardiorrespiratoria, lesión miocárdica, hipertensión, edema cerebral, coma, convulsiones, acidosis, síndrome compartimental, fracaso renal, fracturas óseas, estallido visceral o muscular. ¿Cómo actuamos? Primero, asegurarnos de que nos encontramos en una superficie seca. Asegurarnos de que no sigue transmitiéndose la corriente. No exponernos. Si no cumplen estos requisitos, mejor pedir ayuda. Al paciente muchas veces hay que hacerle RCP para recuperarlo. El tratamiento de las quemaduras eléctricas. En general es como el anterior, pero en este caso se aumentan algunas cosas y detalles. Por ejemplo, se debe hacer una monitorización electrocardiográfica viendo extrasístoles, arritmias. Administrar mayor cantidad de líquidos para aumentar la diuresis horaria. Si hay acidosis o hipercalemia, se da bicarbonato. Si hay edema cerebral, se administra manitol. Si hay síndrome compartimental, se hace fasciotomía. Esto, síndrome compartimental es que se edematiza y no deja llegar sangre hacia distal. Entonces se hace una fasciotomía, es decir, cortas las fascias para que llegue sangre a la extremidad. Si hay mioglobulinuria, se aumentan los fluidos, se da manitol y se alcaliniza la orina con bicarbonato. Hay que tener cuidado que los pacientes con quemaduras eléctricas pueden desarrollar fibrilación ventricular y se mueren. Quemaduras químicas. La gravedad de la quemadura química depende de la concentración y el tiempo de exposición. Las quemaduras son más graves mientras más tiempo de exposición tenga. Las quemaduras se clasifican en moderadas y graves, es decir, no hay leves. Quemaduras por ácidos o quemaduras por álcalis. El tratamiento. Inmediatamente debemos retirar la ropa. Hay que hacer un lavado prolongado y el resto como nosotros conocemos. Las quemaduras por radiación. Estas quemaduras se producen por bombardeo de partículas que alteran las moléculas corporales. Las más afectadas son las células de mayor actividad metabólica, como las glándulas endocrinas, genitales, digestivos, tracto respiratorio. Normalmente no tenemos este tipo de quemaduras porque no tenemos máquinas de irradiación en todo lado. Las quemaduras por congelación son lesiones producidas por disminución de la temperatura. Normalmente aparecen en alcohólicos que vagan en la calle, inapropiadamente vestidos, pacientes psiquiátricos, marineros, montañistas. En esas personas aparece la quemadura por congelación. Primero debemos restaurar la temperatura corporal. Exponemos a la lesión a una temperatura de 40 grados. Se da sedación, analgésicos, hasta que recupere la coloración digital. Se debe hacer gammagrafía ósea para ver si el hueso ha sobrevivido a la agresión por quemadura por frío. Hay que hacer profilaxis antitetánica, curar, sacar los flictemas y utilizar aloe vera. Se da analgesia oral, antibiótico-terapia si existe infección y rehabilitar. Se espera que los tejidos necrosados se demarquen, ¿no ve? Hasta ahí. Una vez que está necrosado y se ha demarcado, se hace la amputación, tratando de mantener lo más posible la cantidad de dedo y sobre todo para que haya una pinza. Pero es un problema esto de las quemaduras por, eh, por frío. Todas las áreas cruentas de segundo grado profundo, tercer grado, necesitan la aplicación de injertos. Estos injertos normalmente son del propio cuerpo del paciente y se coloca después de que cicatriza y que ya no hay un proceso de infección. Obviamente no queda tan bien, pero
Obviamente no hay esa piel arrugada que les he dicho que no es compatible con una curación adecuada. Si ustedes observan, esta piel no de quemadura no debe quedar así nunca. Esto ha sido un mal tratamiento del paciente. A pesar de que nosotros tenemos aquí una quemadura de tercer grado, si ustedes ven, lo único que vemos es una despigmentación de la piel, pero no hay esa que está arrugada la piel. No sé si tienen alguna duda, pregunta sobre quemaduras. Si no hay dudas, preguntas, vamos a ver un pequeño tema que es cicatrización de las heridas. Lo que es cicatrización de las heridas. La cicatriz es el resultado crónico de cualquier solución de continuidad. Deriva de las características de la lesión y de las características fenotípicas del paciente. Una herida es una lesión traumática de la piel con una solución de continuidad de la misma. Las heridas pueden ser punzantes, con objetos punzantes, cortantes, contusas o erosivas. Una vez que se hace la herida, existen diferentes tipos de cicatrización. Existen cicatrización por primera intención. Las heridas se sellan inmediatamente con una sutura. Las heridas, cuando cicatrizan por primera intención, existe una fase inflamatoria del primero al quinto día, donde existe un exudado de sangre, fibrina y necrosis. Hay una iniciación de la regeneración de las células especializadas y la migración de los neutrófilos. En la cicatrización de primera intención, del quinto día a las 3 semanas existe la fase de proliferación, donde hay mayor angiogénesis y la migración de los fibroblastos. Quinto a séptimo día, la fase proliferativa, hay tejidos de granulación, hay neovascularización, miren, ya está cerrando la herida. Entonces, en la fase de proliferativa, ya existe una pequeña regeneración epitelial profunda, que ya sirve de barrera a las bacterias. La cicatrización por segunda intención es cuando tenemos una herida contaminada, que se cierra no por aproximación de los tejidos, sino por reepitelización o la contracción de la herida. La segunda intención, hay una reacción inflamatoria más intensa que en la primera intención. Hay una cantidad mayor de tejido de granulación. Hay una retracción de la herida y de los miofibroblastos. Si ustedes observan, la herida por segunda intención es una cicatrización más antiestética. La cicatrización por tercera intención requiere una debridación de la herida, más control de la infección y en un tiempo posterior recién suturamos o colocamos un colgajo sobre la herida. Existe una cicatrización de cuarta intención donde hacen trasplante de piel, pero nosotros nos quedamos hasta la tercera intención. Entonces, primera intención, suturas. Segunda intención, una reepitelización y contracción. Y tercera intención, controlas la infección y recién puedes suturar.
La cicatrización se define como una masa de tejido conjuntivo fibroso revestido por la epidermis neoformada que ocupa una antigua solución de continuidad producida por el traumatismo. Las fases de la cicatrización son una etapa inflamatoria, etapa proliferativa y etapa de remodelación. La cicatrización se vuelve anormal cuando existe alteración en el riego sanguíneo, cuando existe infecciones, cuando hay isquemia, diabetes, por el tamaño de la herida, radiaciones, edad avanzada, malnutrición, déficit de vitamina C y A, déficit de minerales, zinc y hierro, y glucocorticoesteroides. Entonces, cuando existe una cicatrización anormal, es en estas circunstancias. El aspecto de la cicatriz va a depender del tamaño y la profundidad de la herida, su localización, el tiempo de curación, la edad y la tendencia hereditaria a la cicatrización. Hay algunas complicaciones y anormalidades de la cicatrización. Por ejemplo, hay el escozor o prurito. Les escoce mucho las cicatrices. Cuando hay cambios de coloración a nivel de la cicatriz, cuando hay cambios de textura o cuando hay quistes de inclusión. Estas son anormalidades de la cicatrización. Puede haber puentes dérmicos, esto es lo que se ve. Puede aparecer fístulas. Inclusive se habla de malignización de las cicatrices. Pueden aparecer heridas hipertróficas y queloides. Las heridas hipertróficas son heridas que se limitan a los confines de la herida, remiten espontáneamente. Es por depósito excesivo de colágeno más miofibroblastos. A diferencia, las cicatrices queloideas sobrepasan los límites de la herida. No remiten. Es secundario al depósito excesivo de colágeno. Hay cicatrizaciones dolorosas cuando se forman neuromas. Estos neuromas se pueden tratar con anestésicos locales o simpatectomías. Las úlceras cicatrizales rebeldes son una proliferación de tejido conjuntivo, estrangula la formación de yemas vasculares y de isquemia. A esto se denomina úlceras de Marjolin. Son precursoras de neoplasia, por si acaso. Son precursoras de neoplasia. El tratamiento y curación de las heridas siempre están en segundo plano. Primero tenemos que ver el aspecto íntegro del paciente. El tratamiento y la curación de la herida siempre se debe intentar hacerlo previo a la administración de anestesia, ya sea anestesia inyectable o anestesia local. Y hemos visto, o en prácticas van a ver, que las técnicas de anestesia son perforaciones en formas romboideas alrededor de la herida, buscando la insensibilización de la zona, administrando lidocaína al 2%. Una vez que están administrados, se hace una limpieza. Si la herida no está muy sucia, basta solución fisiológica. Si está muy contaminada o es por mordedura de animales, inclusive se debe hacer lavado con agua y con jabón. Una vez que hemos terminado de hacer lavado con agua y jabón, se hace debridamiento de la herida. Se recorta los bordes para eliminar todo el tejido necrótico y todo el tejido necrosado. Si la herida es grande, muy separada, se puede hacer sutura.
si ha pasado menos de 6 horas en cualquier parte del cuerpo. Si es en la cara, se puede suturar hasta 12 horas después de ocurridas las heridas. Si ha pasado de 12 a 36 horas de ocurridas las heridas, se puede reavivar los bordes y aproximarlos, pero hay que dar antibiótico terapia. Hay un riesgo de infección y de discencia. Cuando la herida es más de 36 horas después de ocurrida la lesión, la única alternativa que nos queda es la segunda intención, es decir, que haya una cicatrización de reepitelización o contracción de la herida. Una vez que pones los puntos, en la cara se retira en 5 a 7 días, en párpado 3 a 5 días, miembros y troncos 7 a 10 días, mano, pie, cuero cabelludo de 10 a 15 días. Cuando las heridas son secundarias a mordeduras de animales o tierra contaminada, se debe hacer una profilaxis antitetánica. Si es por animales, también se debe analizar la necesidad de una vacuna antirrábica. Después de terminar de atender la herida, se debe analizar dar analgésicos como ibuprofeno, diclofenaco, acetaminofeno. Antibióticos como Maxibiotic, cefadina, dicloxacilina. Y vitaminas si el caso los requiriera. La curación de las heridas depende del tipo de herida. Si nosotros tenemos una herida de una cirugía, se cura normalmente cada 48 horas si es que está limpia las gasas. Las heridas no son ensaladas. No se debe poner ningún tipo de tabaco, colino, vinagre, crema, nada. Las heridas se manejan con antisépticos, gasas y pomadas médicas. No es un tema difícil, más al contrario. No sé si tienen alguna duda, pregunta, chicos. Bueno, finalmente el último tema que va a entrar para su examen es shock en cirugía. Vamos a ver un nuevo tema que es técnica quirúrgica, el shock en cirugía. El shock en cirugía es una condición en la cual el transporte sanguíneo de oxígeno es insuficiente para satisfacer la demanda metabólica celular. Dicho de otra manera, la energía que manda el cuerpo en caso de shock no alcanza para que la célula sobreviva y por lo tanto va a morir. Eso es el shock. Además, el shock es un síndrome clínico caracterizado por una hipotensión arterial, una presión arterial menor a 90/40 y una presión arterial media menor a 60. Más manifestaciones de hipoperfusión como ser oliguria, confusión mental, piel pálida fría y escaso llenado capilar. Dentro del shock es las demandas para vivir de la célula son mayores que la capacidad del organismo de ofrecer oxígeno. Esto genera hipoxia tisular. Esta hipoxia tisular va a originar alteraciones funcionales y metabólicas, alteraciones estructurales, isquemia y necrosis. El organismo divide el oxígeno de una manera distributiva adecuada, es decir, a todos los órganos. Cuando existe algún trastorno, algún problema, alguna emergencia, el organismo redistribuye las reservas de oxígeno, priorizando algunos órganos en desmedro de otros, priorizando lo que es el cerebro, corazón, pulmones, en desmedro
de la parte muscular, intestinal. Las células, como sabemos, consumen oxígeno para generar energía. En un choque, cae la actividad del piruvato deshidrogenasa, disminuye la liberación de acetilcoenzima A y aparece una disfunción mitocondrial, con lo que conlleva a la muerte celular. ¿Qué parámetros hemodinámicos se analiza en el shock? Se analiza la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la presión venosa central, el volumen minuto. Fisiopatológicamente el shock altera el volumen intravascular, volumen minuto, resistencia arteriolar, flujo transcapilar, lecho venoso, integridad arteriolar o venosa. Fisiopatológicamente a nivel celular, se altera la bomba iónica de la membrana con liberación del contenido intracelular al extracelular. Esto altera el pH celular ocasionando acidosis. Resultante sistémico es la muerte celular y disfunción orgánica. Esta lleva a una falla multiorgánica y finalmente la muerte del paciente. ¿Qué marcadores existen para identificar la presencia de shock? El primero, y tal vez el único que utilizamos actualmente, es la proteína C reactiva. Otras como procalcitonina, troponinas, interleuquina 6, interleuquina 10, factor de necrosis tumoral, neoptenina, elastasa, complemento, fosfolipasa, endotoxinas, los utilizamos muy pocas veces. ¿Qué ocasiona el shock en los diferentes órganos? En el sistema nervioso central ocasiona encefalopatía. En el corazón, taquicardia, bradicardia. Pulmón, síndrome de distrés respiratorio. En el riñón, fallo prerrenal. En el intestino, traslocación bacteriana. En otros órganos, el hígado, hepatitis. A nivel hematológico, trombocitopenia. A nivel metabólico, glucogenólisis. Y a nivel inmunológico, alteración de la función de barrera. Existen dos estadios del shock, un shock compensado, que es la parte inicial, y un shock descompensado. En el shock compensado se activa el sistema nervioso, hay una contracción venosa, vasoconstricción arterial, cierre de arteria precapilar y activación del sistema renina-angiotensina. Es decir, se busca controlar el shock. En el shock descompensado ya ninguno de las activaciones no mejoran el cuadro del paciente. Hay una disminución de flujos, esfínteres precapilares se relajan, esfínteres pocapilares mantienen su tono, hay mucha extravasación de líquido intersticial, liberación de prostaglandinas. El shock se clasifica en hipovolémico, todos estos, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Vamos a ver primero el shock hipovolémico, secundario a la pérdida de sangre y pérdida de plasma. La pérdida no tiene que ser necesariamente al exterior, puede haber pérdida a nivel en los espacios como el espacio pleural, el espacio peritoneal. Lo que pasa es que al perder sangre o al perder volumen de líquidos, disminuye el volumen y disminuye la presión arterial, con lo cual cae el flujo renal. Se activa el sistema renina-angiotensina, con lo cual se intenta absorber nuevamente agua para prevenir un shock hipovolémico. Un shock hipovolémico por hemorragia tiene 4 etapas. Primera, segunda, tercera y cuarta, de acuerdo a la pérdida de sangre. Cuando es menor a 750 es etapa 1. Todo está normal. De 700 a 1500 ya existen algunas alteraciones.
por encima del grado 2, en grado 3 ya la pérdida es grave. Y hay una alteración grave del estado general del paciente. Hay un pulso mayor a 120, una presión arterial totalmente disminuida, una frecuencia respiratoria caótica, un gasto urinario llegando casi a la oligoanuria, y en el sistema nervioso central va a haber letargia y confusión. Se activa obviamente el funcionamiento celular en fase anaeróbica. Lo malo que la capacidad anaeróbica o el uso de anaerobismo para generar energía crea demasiados desechos. Por lo tanto, en el estadio 1 y en el estadio 2, todavía hay una recuperación lógica del paciente. Pero después en el estadio 3 y 4, la gran cantidad de generación de contaminantes como calcio intracelular, ah, metabolismo anaeróbico, hacen que fácilmente lleguemos a la muerte del paciente. En el tratamiento, en el shock hipovolémico se debe mantener la vía aérea. Si es por hemorragia, hay que identificar y detener la hemorragia. Hay que administrar líquidos, 1 a 2 litros para un adulto o 20 ml por kilo para un paciente pediátrico. Si fuera necesario, hay que restituir los líquidos a través de transfusiones sanguíneas. Y se analiza sobre la necesidad de dar adrenalina y noradrenalina al paciente. Entonces, lo principal es parar la pérdida. Y lo segundo, reponer el líquido. Con eso, lograríamos recuperar a nuestro paciente. En el shock cardiogénico, es un síndrome clínico causado por una falla de corazón como una bomba. Por lo tanto, hay una hipoperfusión sistémica e hipoxia tisular. Esta falla de la bomba, en el 35% de los casos, a 68%, es por infarto agudo de miocárdico de ventrículo izquierdo. Puede haber también por enfermedad vascular terminal, miocarditis, cardiomiopatía dilatada, insuficiencia mitral, comunicación interventricular. Entonces, el shock cardiogénico es una patología cardíaca aguda más presión arterial sistólica menor a 90 por más de 30 minutos, asociado a signos de hipoperfusión, como oliguria, frialdad o palidez. También puede ser un shock cardiogénico a través de criterios hemodinámicos. Podemos tener un índice cardíaco menor a 2.2 litros minuto metro cuadrado o una presión capilar pulmonar en cuña mayor a 15 a 18 milímetros de mercurio. Los signos van a ser gasto cardíaco disminuido, pulso débil, piel pálida y fría, ruidos cardíacos leves, ingurgitación yugular marcada, llenado capilar lento y presión venosa central elevada. El estadio 1 de shock cardiogénico es una hipotensión compensada, donde se corrige gracias a una descarga adrenérgica. El estadio 2 es descompensado, es un shock cardiogénico descompensado, porque hay una caída de la reserva fisiológica. Y el estadio 3 es un shock irreversible. A pesar de que haya medidas de corrección para el paciente, los daños severos generan un círculo vicioso. Este círculo vicioso
da un fracaso de la bomba y muerte. El tratamiento es a través de medidas generales, intubación, tratamiento del dolor, fármacos de acción inotrópica positiva, restitución de líquido y a veces la necesidad de un balón de contrapulsión. El shock anafiláctico es una respuesta exagerada a la presencia de un alergeno. Esto genera histamina, leucotrienos y prostaglandinas, que son los mediadores de inflamación que nos van a dar en las pacientes susceptibles asma, rinitis, eczema, urticaria, angioedema y shock. Es decir, hay personas que son alérgicas a algunas sustancias, a AINES, antibióticos, hemoderivados, alimentos, picaduras de insecto, etc. Pero estas personas alérgicas no directamente van a ser todas shock. Gran parte de ellas hacen angioedema, urticaria, prurito, flushing, broncoespasmo, rinitis, vómitos, hipotensión. Solamente el 5% hacen shock anafiláctico. El shock anafiláctico es una vasodilatación con aumento severo de la permeabilidad capilar, con pérdida del plasma al espacio. Esto ocasiona una caída del gasto cardíaco y una caída de la presión venosa central, con lo que aparece shock anafiláctico. Los signos y síntomas: vamos a tener mareo, rash dérmico, prurito, placas eritematosas, dificultad respiratoria, edema de laringe, facial y palpebral, hipotensión arterial, paro cardiorrespiratorio y muerte. El tratamiento: medidas generales y administración de epinefrina, corticoides y antihistamínicos. Otro de los shock conocidos es el shock séptico. En el shock séptico es la sepsis con hipotensión que no responde a fluidos, con presencia de anormalidades de perfusión. En el shock séptico generalmente mueren el 30% de los pacientes. Por sepsis, 15%, sepsis severa, 20%, shock séptico, 50%. En hombres, más frecuente la muerte. Edad, mayores a 50 años y en personas de color. ¿Qué es lo que pasa en el shock séptico? Normalmente cuando hay invasión de alergenos al cuerpo, hay mediadores inflamatorios y antiinflamatorios. El equilibrio de esto, cuando hay un shock séptico, se pierde. Esta alteración del equilibrio entre antiinflamatorios y proinflamatorios hace que los capilares se dilaten y con esto pierdan gran cantidad de líquido al espacio perivascular y nos generan un shock séptico hiperdinámico, que es inicial, donde todavía el paciente está estable y es reversible, y un shock séptico hipodinámico, donde el paciente ya está en un shock tardío y donde obviamente está totalmente inestable y es irreversible, dando fallos multiorgánicos, microtrombos, coagulación intravascular diseminada y finalmente la muerte. Los signos presentan hipotensión arterial, taquicardia, vasoconstricción cutánea, disminución de diuresis y fiebre. El tratamiento: antibiótico terapia, restitución de líquidos, fármacos inotrópicos positivos. Obviamente se tiene que manejar en terapia intensiva. Shock neurogénico. El shock neurogénico es pérdida de la inervación autonómica del sistema cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Normalmente las venas y las arterias, gracias al sistema nervioso central, mantienen un tono, es decir, comprimido. Si se pierde este control del sistema nervioso central, se dilatan, se vasodilatan. Esto se puede ocasionar por una lesión en la médula espinal,
anestesia, drogas y desórdenes neurológicas. Esto, el shock neurogénico, genera una hipotensión severa por vasoplejía. Hay una hipotensión severa por vasoplejía, con lo cual hay caída de la resistencia venosa periférica y disminución del gasto cardíaco. El tratamiento, perdón, los signos y síntomas antes es la hipotensión, pero no hay taquicardia ni vasoconstricción cutánea. No disminuye la presión de pulso y no responde al aporte de líquidos. No responde parcialmente. El tratamiento es proteger la vía aérea y obviamente operar y reparar lo que se ha dañado. Finalmente, el shock hiposuprarrenal es una enfermedad que nos muestra que la cantidad de corticoides, control del estrés, control de la glucosa y adrenalina que cumple la suprarrenal son fundamentales. Cuando hay una falla de la glándula hiposuprarrenal, ya sea por lesión, por tuberculosis, metástasis, hemorragias, hay un descenso brusco de la resistencia venosa periférica y del gasto cardíaco. Esto es un shock distributivo. Hay una hipotensión y una hipoperfusión tisular y el paciente entra en shock hiposuprarrenal. El tratamiento es administración de glucocorticoides. Bueno, ¿hay alguna duda o pregunta, jóvenes? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Quería saber el temario, doctor, para el final. No sé si nos podría decir. ¿Hasta qué tema hemos dado examen? Creo que fue antes de electrolitos. Hemos dado examen hasta hígado y vesícula biliar. Sí. A partir de páncreas, vaso, líquidos electrolitos, shock, cicatrización y quemaduras. Esos 5 temas, doctor. Páncreas, vaso, líquidos electrolitos, shock, quemaduras y cicatrización de heridas. 6 temas. 6, está bien, doctor. 6 o 7 creo que son. 1, 2, Sí, doctor, está bien. 4, 5, 6 temas. 6 temas son. Está bien, doctor, gracias. Creo que su examen es presencial, ¿no? Sí, doctor. No se olviden llevar calculadora para los cálculos de líquidos electrolitos y de quemaduras. Vean esos videos de las fórmulas. De ahí salen muchas preguntas, ¿sí? Está bien, doctor. Pongan sus nombres en la asistencia. Y eso sería todo, ¿ya? Que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego.